Hoy rendimos un merecido homenaje al etnólogo Alfonso Favila Montes de Oca en el 59 aniversario luctuoso por su talento, sensibilidad e inteligencia de este insigne mexiquense, pero universal por su obra. Alfonso Favila es sin duda un creador extraordinario que enriquece las artes y la cultura de México, escritor y pensador, pero sobre todo un ser humano excepcional de quienes nos debemos sentirnos orgullosos los mexiquenses, porque en lo más profundo de su obra supo imprimir una huella imborrable a la fisonomía de la cultura nacional y en particular la del Estado de México, que se basa por el sustento de nuestras raíces originarias que reúnen y definen nuestra identidad como nación. Reunirnos en torno a la obra de Favila es seguir descubriendo el enorme legado de su imaginación e intelecto. Es seguir descubriendo una y otra vez la grandeza de su contenido y mensaje, de su producción literaria y científica. Es un ejemplo de talento inagotable, un símbolo de la constancia y de la perseverancia, valores que cultiva y continúa transmitiendo a las nuevas generaciones. Alfonso Favila Montes de Oca perteneció a las generaciones de etnólogos surgidos de la lucha armada de la Revolución Mexicana, siendo los más entusiastas colaboradores de los gobiernos post-revolucionarios para mejorar las condiciones de vida de los indígenas y de los campesinos del país. Alfonso Favila Montes de Oca nació en Amanalco, Estado de México, una región intercultural con población otomí, de extracción campesina, pues su abuelo fue mediero de la hacienda La Gavia. En su infancia convivió con niños otomíes que, como él, asistían a una escuela rural enclavada de San Lucas, del mismo municipio. Al morir su padre Andrés Favila por sus ideales maderistas, se trasladó con su familia a esta ciudad, Toluca, donde continuó sus estudios elementales y trabajó en los ferrocarriles constitucionalistas, donde ingresó a la Casa del Obrero Mundial. Concluida la Guerra Civil Mexicana, terminó sus estudios como artista plástico en la Ciudad de México. Escribió en periódicos temas de interés social e indigenista. Fue alfabetizador en la recién fundada Secretaría de Educación Pública, donde trabó amistad con Manuel Gamio, el gran antropólogo de México, y asistió en el Museo Nacional a las cátedras de Andrés Molina Enríquez, el gran precursor de la Revolución Mexicana. En la década de los 30 acompañó a Manuel Gamio por el estado de Hidalgo para emprender el estudio de la situación indígena, adaptado a la Escuela Regional Campesina de El Mexe, hoy en día Escuela Normal, su creador. A mediados de ese año, Alfonso Favila sustituyó a Gamio en el Instituto de Investigaciones Sociales, donde realizó la descripción etnográfica de todo el Valle del Mezquital. Fue trasladado al Instituto de la Escuela Regional Campesina de la Huerta, Michoacán, llevando a cabo importantes investigaciones por los que ambos deberían ser considerados como iniciadores de la antropología regional en nuestro país. Realizó diversos estudios monográficos por encargo del Departamento de Asuntos Indígenas, hoy Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas. En los años 40 fue un profundo estudioso de las tribus yaquis de Sonora y de las tribus quicapúes de Coahuila. Investigó a los otomíes de Michoacán, los huicholes de Jalisco, Nayarit,
y los coras, a los tarahumaras y a los apaches de Chihuahua, los nahuas de la Sierra Norte de Puebla, de los tlapanecos y mixtecos de Oaxaca y Guerrero, de los papagos de Sonora, de los centales de los lacandonis de Chiapas, totonacos de Veracruz, zapotecos de Oaxaca, chichimecas del centro norte de la República Mexicana, los mazahuas y los mayas de Yucatán, entre otros. En 1950, con su estudio Noble Experiencia de Guayapan, ingresó a la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y en 1952 colaboró con un proyecto educativo para los pueblos indígenas de la UNESCO en Nayarit. Fue destacado investigador del Instituto Nacional Indigenista, del que fue consejero y donde permaneció hasta su muerte, ocurrida el 6 de junio de 1960. Por su vocación de servicio hacia los grupos étnicos, sus contemporáneos lo llamaron el apóstol de las etnias mexicanas. Alfonso Favila Montes de Oca, por su pensamiento, actividad y por su obra, trascendió. Por ser un hombre que aceptó en su contexto la integración de las razas, la mestiza, que trae un componente universal, y la étnica con la base indígena. Por eso Favila, por su voluntad propia, es un hombre universal y por tanto pertenece al patrimonio de la sociedad, por ser para ella un estereotipo, un ejemplo de hombre. Por ello, el 31 de diciembre de 1974, sus restos fueron inhumados en ceremonia solemne en la rotonda de las personas ilustres del Estado de México, presidiendo el acto el gobernador Carlos Jan González. Recibió el título de ilustre porque se proyectó hacia otros grupos y organizaciones. Su ejemplo es digno de imitar, de proyectar o de reproducir en otros conductos, porque abandonó el contexto íntimo y se entregó al contexto universal de reivindicar a los pueblos originarios. Si viviera Alfonso Favila, estaría insatisfecho por el escenario actual, porque aún faltan más acciones que integren su obra, ya que en México todavía existen quienes señalan a los grupos étnicos como una clase menor. Que tengan menos instrucción no es por su culpa. Tal vez no han tenido la oportunidad de accesar a la educación porque se han visto obligados a trabajar el campo. La obra científica de nuestro ilustre mexiquense es extensa y vigente, por lo que toca a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas rescatarla como aportación a los estudiosos de la antropología mexicana. Muchas gracias por su atención.